Muy buenos días, queridos amigos, compañeros, hermanos y hermanas de su canal de Regreso a Dios. Hoy eh, es el día siguiente de la fiesta de la Asunción de María a los cielos y en 7 días más estaremos celebrando María, Reina y Señora del Universo. Estas fiestas son muy hermosas y están dentro del Santísimo Rosario en los misterios gloriosos, muy vinculados obviamente por la gloria de Dios en la resurrección de Jesucristo nuestro Señor y Redentor, Hijo Santísimo de María, nuestro Salvador. Eh, hay un, eh, hay un escritor, filósofo, Martin Buber, austriaco, que escribe Ich und du, no sé cómo se dice en alemán, pero es yo y tú, ¿no? Y en ese libro, digamos, en sencillo, él, cuando el yo y el tú están en comunión, no hay el ello, o sea, no hay tercera persona, no se sale de esa comunión y más bien después, cuando se trata de comunicar lo que se ha vivido como experiencia y de como decirle, darle su valor, ¿no? Expresar lo vivido, mejor dicho, generalmente se da la expresión en tercera persona y no se puede hacer mientras está el yo y el tú en comunión. Y eso es lo que he estado viviendo estos días, preparándome como todos nos debemos preparar, ¿no? Alentados por el Espíritu Santo para celebrar esta fiesta tan hermosa de la Asunción de María a los cielos. Y el mismo día que fue ayer, he recibido tanto, he contemplado, he guardado, he acogido, he tratado de estar en la presencia del Señor todo el día, atenta a lo que Él me ha ido inspirando. Y quería con todo cariño escribir y hacer, esa fue mi intención, pero el Señor me detuvo y he aceptado esto, hasta he descansado en Él. Y creo que esto es importante, lo comparto porque es importante. A veces tenemos fechas, datos, cosas, actividades y nos saltamos esta parte donde es estar en comunión con Dios. Y el momento de compartir, de hacer patente la experiencia dentro de lo que humanamente es posible, que es muy poco, pero es algo para alentarnos, animarnos mutuamente, ese momento llega, pero llega después. Y por eso este videíto está llegando al día siguiente, Dios mediante, más tardecito tengo actividades y ya voy a poder subirlo con paciencia, con todo lo que implica hacerlo. Pero se los cuento porque qué bonito es poder celebrar en presencia del Señor, dejarnos tocar por Él y poder compartirlo después, pero también yo me percato que no todo lo que puedo compartir es tal como ha sucedido y a veces el Señor me sigue hablando mientras lo comparto y después de compartirlo todavía sigue, porque como Dios es vivo y vive en nuestro interior y nosotros en Él, es activo todo su quehacer en nosotros. Y lo más importante de todo es estar y permanecer en su amor. Como hace poco en el Evangelio le decía a sus amigas Marta y María cómo María había escogido la mejor parte, que es escucharlo. Y lo comparto, reitero, porque escuchar justamente es el corazón de toda la historia de nuestra Santísima Madre, la Virgencita María. Entonces, lo que voy a presentar ahora son unas alabanzas de su día, como lo expresa la liturgia, y matizado con la bellísima homilía de el Papa, nuestro actual Papa León, en su fiesta,
con la cual nos inspira, nos alimenta, nos guía, nos motiva, nos impulsa, ¿no? A esta relación de amor de Dios con nosotros y en el corazón inmaculado de María, que es el orgullo de nuestra raza porque ella es criatura. Solo Dios, un solo Dios, verdadero, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y María es la Madre de Dios en ese misterio de amor insondable, en la cual nosotros, tú y yo, que somos sus hijos, también, así como lo fue Jesús, de manera distinta, pues porque Jesús es Dios y hombre y nosotros somos criaturas como ella. ¿Cómo no nos va a mirar con compasión, con ternura, con bondad y nos va a abrazar y nos va a tomar de las manos, nos va a abrazar, nos va a guiar, conducir, iluminar, fortalecer, alentar, ¿no? Como toda madre sabe hacer en ese misterio de maternidad tan hermoso con el que Dios nos ha bendecido a nuestra raza humana. Entonces, empiezo con las alabanzas para que juntos podamos hacerlas y en esas alabanzas hacer presente a la Santísima Virgen que ya está asunta en el cielo y pronto celebramos como iglesia su reinado. Las alabanzas aparecen en la liturgia en las antífonas, ¿no? Diciendo que son como la invitación a alabar a Dios, a entrar en comunión con Él y su palabra en oración. Subió Cristo al cielo y preparó una mansión de inmortalidad en su Madre Purísima. ¡Aleluya! Por Eva se cerraron a los hombres las puertas del paraíso y por María Virgen han sido abiertas de nuevo. ¡Aleluya! La Virgen María ha sido glorificada por encima de todos los ángeles y santos. Vengamos pues y alabemos a Cristo el Rey, cuyo reino no tendrá fin, porque Él a los que predestinó los llamó, a los que llamó los justificó, a los que justificó los glorificó, como dice en la carta de San Pablo a los Romanos en el capítulo 8, versículo 30. María ha sido elevada al cielo y los ángeles se alegran y llenos de gozo alaban al Señor, porque toda criatura es más grande que los mismos ángeles, aunque hemos sido creados apenas inferior a ellos, porque en nosotros a través de María se encarnó el Redentor y Salvador nuestro. María ha sido elevada al cielo y todas como ella proclaman el Magnificat, diciendo: me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Y así toda la iglesia le confía sus enfermos, le confía pidiéndole sus oraciones, en sus oraciones le confiamos pidiéndole por abundancia, por salud, por paz, por la felicidad, por la llegada y acogida del reino de Dios. Y esta fiesta viene a colación de instituida, ¿no?, en la iglesia, desde el sentir de los pastores que la han dirigido y guiado, desde nosotros el pueblo de Dios, que así lo hemos experimentado en nuestra oración, en nuestra escucha de la palabra, viene de una constitución apostólica que se llama Munificentissimus Deus. Es en latín, que significa Dios es muy generoso, abundantemente, magnífico, muy benigno, plenamente benigno, ¿no? Y benevolentísimo. Y por eso ha elevado a María a los cielos, en su amor infinito, en su regocijo de esta criatura suya, que en todo fue su complacencia. Y esta constitución apostólica fue dada por el Papa Venerable Pío XII, quien declara, ¿no?, la asunción de María como dogma de fe. Y con estas palabras finales, ¿no?, hizo toda una locución, ¿no? Finalmente la Virgen Inmaculada, preservada, inmune de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo.
y enaltecida por Dios como reina del universo, para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los señores y vencedor del pecado y de la muerte. Y por eso la Iglesia también va a decir en sus oraciones, basándose en las profecías que de María se hizo, aquí está la reina a su derecha, al lado derecho del Señor, vestida con oro de Ofir, con brocado de perlas, preciosa. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan en los evangelios, la madre de los hijos de Zebedeo quería que uno se siente a la derecha, otro a la izquierda de Jesús, pensando con los criterios humanos que nosotros pensamos, ¿no? Como que van a tener poderío nuestros hijos, que van a estar en el mejor lugar, habiendo escogido en este caso a Jesús. Y ella intuía pues que Jesús era el Mesías, la gente sabía ya esto, pero no comprendía en su totalidad, obviamente, como nosotros también conocemos mucho, pero seguimos descubriendo todo este maravilloso amor de Dios Redentor nuestro, ¿no? Y Jesús le dice, no me es dado a mí el poder para tal cosa. Y a mi Padre, ¿no? Yo no puedo. Y ustedes van a poder beber el cáliz que yo voy a beber, la copa de la salvación. Sí, no tenían idea, ¿no? Jesús se conmueve porque implicaba el sufrimiento extremo de dar la vida en la cruz, ¿no? Él es nuestro maestro. Nosotros también estamos en ese mismo camino, como recorriéndolo de distintas maneras, pero como también lo hizo su Santísima Madre, ¿no? Entonces, la Virgen María ha sido glorificada sobre los coros de los ángeles y bendecimos al Señor que así la ha enaltecido y ha sido elevada a donde el Rey de Reyes tiene su trono adornado con estrellas, ¿no? Porque ¿cómo podemos compararlo, no? La luna bajo sus pies como escabel de sus pies. Y le canta a la iglesia diciendo, tú eres la mujer a quien Dios ha bendecido y por él hemos recibido el fruto de la vida, que es Jesucristo. Y así es, ¿no? Y el coro de los ángeles se alegran y alaban al Señor. Y entonces, cuando el Señor la ha bendecido con su poder, sobre todas las mujeres de la tierra, como decíamos, ¿no? Y de María nació el sol de justicia que nace de lo alto, que se proclama en el Benedicto de Zacarías, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ella es la más hermosa hija de Jerusalén, que resplandece como la aurora cuando amanece, y a ella por eso le suplicamos todo, como decíamos hace un ratito, pero más que nada, por encima de los bienes de salud y de paz está la gracia, y sobre todo que ninguno de nosotros obremos influidos por el pecado, dominados o juzgados, subyugados por él, sino libres de todo pecado, aspiremos siempre a los bienes celestiales para tener parte en la gloria de Dios, ¿no? Entonces, el Papa, cuando hablamos de todo esto, y el Papa nos saludó en su homilía y nos dice que hoy día, les dice el Papa, no es domingo porque fue viernes y el próximo viernes es María Reina. Sin embargo, la iglesia está de fiesta. ¿Por qué hace esa diferencia? No solo porque sea fiesta de guardar o no, sino porque este día celebramos con la Asunción de María la resurrección, nuestra resurrección, como una réplica de la resurrección, o sea, si se pudiera decir réplica, como cuando uno tira una piedrita al río y se hacen ondas y ondas, como un efecto multiplicador, que en realidad las palabras son muy pobres, pero es como la resonancia de Dios María, ¿no? En el sentido más puro y hermoso que pueda tener esta palabra. Se celebra la Pascua de Jesús, que cambió la historia en María de Nazaret, porque en ella está nuestra historia, la historia de la Iglesia, dice el Papa, inmersa en la humanidad común, encarnándose en ella el Dios de la vida, el Dios de la libertad, que ha vencido a la muerte. Y dice el Papa, sí,
Hoy contemplamos cómo Dios vence a la muerte. Pero aquí viene lo más importante que nos toca a ti y a mí, y por eso estoy yo también replicando este mensaje a los cuatro vientos por este medio, para que llegue a cualquiera de nuestros corazones y se refleje de la mejor manera y resplandezca la gloria de Dios. Porque dice el Papa León, pero no sin nosotros. Dice, hoy contemplamos cómo Dios vence a la muerte, pero no sin nosotros. Es decir, así como Dios contaba con el sí de María y la invita, no es un protocolo así como nosotros a veces hacemos protocolos fofos para quedar bien, no. Es el respeto infinito, es la expresión del don de la libertad con el que Dios nos ha creado para amarlo, acogerlo, servirlo, vivir en su presencia o no, ¿no? No somos títeres de Dios, somos sus hijos y el amor no se compra, no se vende, se da, ¿no? Se da en libertad. Entonces, por eso el Papa dice, contemplamos como Dios vence a la muerte, pero no sin nosotros. Suyo es el reino, pero nuestro es el sí. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Pero si tú y yo le decimos no, ¿cómo puede actuar el Señor? No se puede pasar por encima de nosotros. Por eso tenemos que prestar mucha atención y estar muy pendientes de Él todo el tiempo. Somos sus hijos. Ahí radica nuestra dignidad, el sentido de nuestra verdadera humanidad, no esa que a veces la enarbolamos para cuando hemos fallado, cuando hacemos algo malo, decimos, después de todo soy humano. No, eso es muy feo. No somos humanos cuando actuamos mal. Somos más humanos cuando vivimos en dignidad como hijos de Dios. Entonces, nuestro es el sí a su amor, que todo puede cambiar. Tu sí, mi sí, en el sí de María puede cambiar el curso de nuestra historia, que está ahorita marcada por conflictos. Más adelante el Papa va a decir, así como hay operadores de guerra, de muerte, de degradación humana, hay operadores de paz, de gracia, como la Virgencita María, como tú y yo, si nos ponemos del lado de Jesús, en la cruz. Pero es en la cruz. Y el Papa dice, en la cruz Jesús pronunció libremente el sí, que debía vaciar al mundo del poder de la muerte. Esa muerte que aún se está difundiendo cuando nuestras manos crucifican y nuestros corazones son prisioneros del miedo y de la desconfianza. Es muy importante por eso cuando el Señor nos explica, cuando sus apóstoles nos han dejado un legado, cuando San Pablo en sus cartas nos enseña, cuando sus pontífices y pastores nos han dicho, no tengamos miedo, porque el miedo echa fuera el amor y el miedo hace que podamos crucificar a nuestros hermanos porque nos queremos imponer sobre ellos con prepotencia, con superioridad, con dominio, con control que no nos corresponde, ocupando el lugar de Dios, haciéndonos dueños de administrar la vida de otro como no lo hace Dios con nosotros, privándolos de su libertad y de su vida. Y la desconfianza porque pensamos que el hermano nos estorba. Esa fue la raíz del mal y de la muerte en Caín. Lo vemos en Caín y Abel. Desconfiaba de los frutos que ofrecía Dios, porque no los hacía con todo su corazón y estaba con el ojo de reojo mirando al hermano y viendo que a Dios le agradaba a su hermano, elimina a su hermano, lo mata al inocente. ¿Por qué? Porque no confiaba en lo que Dios había puesto en su corazón, no le miraba de frente, se miraba a sí mismo y miraba a su hermano como un rival. Por eso el Papa nos dice, en la cruz venció la confianza, venció el amor, que es capaz de ver aquello que aún no llega, venció el perdón. Sí, porque Jesús entregó su vida por ti y por mí cuando éramos pecadores, cuando no lo merecíamos. Y en la cruz dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nos cuesta a nosotros aceptar eso de un hermano cuando nos lastima, porque nos cuesta creer que todo lo que se hizo para perseguir a Jesús
y todas las manipulaciones que se hicieron en el Sanedrín y todo lo que se hizo con el poder romano que lo sojuzgaba al pueblo judío, pero lo utilizaron para condenar a muerte a Jesús, no fue premeditado. Y que Jesús desde la cruz diga, perdónalos porque no saben lo que hacen, nosotros diríamos, claro que sabían. Si dijeron incluso, vamos a celebrar la Pascua, cortemos las rodillas a los crucificados, porque no podemos celebrar la Pascua con las manos manchadas de sangre inocente. Esa palabra declara un cinismo, ¿no? Y podríamos decir, ¿cómo Jesús pudo decir en ese momento que los perdone y no les tome en cuenta el pecado porque no saben lo que hacen, si acaban de decir esto, ¿no? Bueno, se cumple la profecía, sí, de que a él no le cortan y le pasan la lanza por el costado, de donde brota sangre y agua, como la divina misericordia del Señor hasta el último que nos dio, que nos sigue dando, compasivo y misericordioso, porque Dios no tiene compasión y misericordia, Dios es compasivo y misericordioso. Y por eso el perdón ha vencido, pero no va a vencer plenamente, y por eso muchos seres humanos estamos ahora en conflictos, en guerra, en odios, en vendetas, en degradaciones humanas, en maltratos, en ofensas, en crucifixiones a los niños cuando se les abusa, a los adultos, o cuando se maltrata a las personas, cuando las guerras que estamos viviendo son horrorosas, y ahí no ha vencido el perdón, no porque Cristo no ha vencido, sino porque falta que nosotros, tú y yo cooperemos desde donde estamos, sin guardar ningún rencor, ningún resentimiento, con mucha oración, entregando amor, aún donde todavía no se ve hacia dónde va ese amor, cómo, si va a ser aprovechado o no. No podemos fracasar por defecto, y si fracasamos por abundancia, el Señor está presente y esos frutos se van a ver. María estaba allí, dice el Papa, unida al Hijo. Hoy podemos intuir que María somos nosotros, tú y yo, cuando tú y yo no huimos, cuando respondemos con nuestro sí al sí de María, como los mártires, que son testigos de la fe y de la justicia, de la mansedumbre y de la paz. El día anterior a la fiesta que precede la fiesta de la Asunción, es de San Maximiliano Kolbe, ¿no? Nuestro amigo de la Inmaculada, que nos falta todavía mucho, que es de este siglo, ¿no? Para poder el siglo pasado, pero que es el último mártir que en medio de la guerra, que da testimonio de esta mansedumbre, ¿no? Que está hablándonos el Papa León, justo muere la víspera de la Asunción de María. Y aquí estamos nosotros al día siguiente de la Asunción de María, con estas invitaciones que seguro las han escuchado, pero ahora de otra manera, como eco. Yo soy como un eco pequeño, pero para que tú también seas un eco y llevar esa alegría, ¿no? Y el Papa dice, ¿no? Esa alegría de hoy que nos compromete a decidir cómo y para quién vivimos. Esa es una pregunta muy importante, ¿no? Ahorita, en este momento, ¿cómo? ¿Cómo yo, cómo tú estamos viviendo? ¿Para quién estamos viviendo? Y luego dice el Papa León, es hermoso regresar a ese momento en el día en que celebramos, como hoy, la meta final de la existencia de María. Porque cuando una vida concluye, brilla con mayor claridad la unidad de toda su existencia. Y es verdad, ayer he estado en un funeral de un señor maravilloso en un pueblo muy convulso, donde todos lo recordaban por ser un instrumento de paz, de una vida tranquila, y se sentía la pena de su partida, pero con esperanza y con una paz tremenda, que yo, en un primer funeral que estoy, que no me quería mover de ahí. Y es que su vida de este señor concluyó así, y la tuya y la mía, ojalá concluya así, brillando la unidad de nuestra existencia como en la Virgencita María, la meta final de su existencia, que no nos ha abandonado,
Hemos visto en un videito anterior cómo la Virgen se aparece, se manifiesta en diferentes pueblos, y ahora no nos cabe la menor duda que está trabajando mucho con Jesús, y lo vamos a ver, tú y yo lo vamos a ver ahora, pronto, que está interviniendo, porque lo que está pasando en nuestra humanidad es demasiado. Es demasiado, con tantos avances y progresos. No corresponde a que los seres humanos estemos viviendo en zozobra, en inseguridad, en miedo y en desconfianza, porque eso nos aparta de Dios. Y necesitamos la fortaleza de María para seguir diciendo sí, para seguir amando en el sufrimiento, en el dolor, en las ofensas, en todo, ¿no? El Papa dice, la fecundidad del sí de María se prolonga en la Iglesia y en la humanidad cuando la palabra de Dios es acogida. Cada domingo, cada celebración eucarística, cada oportunidad que tengamos de acercarnos a la palabra de Dios, acojámosla con amor. Ya la hemos leído una vez, otra vez la recordamos, pero tú y yo somos testigos de que nunca la palabra de Dios y su mensaje es inagotable, porque como cada día que amanecemos, cada mañana, no es igual al anterior, y en cada día el Señor nos vuelve a salir al encuentro y para renovar nuestra vida, y nos ayuda, como dice el Papa, a leer la historia de un modo nuevo, con sus ojos, para ayudarnos mutuamente. Esto es lo más importante, ¿no? Podemos hacer muchas cosas en la vida, pero lo más importante, nos recuerda el Papa León, es leer la historia de un nuevo modo. Vamos a comprometernos. Lo que nos está pasando ahorita, lo que estamos viviendo en nuestros países y pueblos, abramos los ojos, prestemos atención, conectemos con el Señor, vivamos en intimidad con Él como la Virgen María, y leamos qué nos está diciendo el Señor en el mundo, nos está diciendo cuál es nuestra respuesta. Entonces después el Papa también nos dice, la resurrección entra también en nuestro mundo, pero la vida de Dios depende, ¿no?, en nosotros de nuestras decisiones, para que la muerte no prevalezca en nosotros, sino su vida. La vida de Dios trunca la desesperación por medio de experiencias concretas de fraternidad, de gestos nuevos de solidaridad y de resurrección. Vamos a tratar de pedir la luz del Señor. ¿Qué gestos de solidaridad podemos ofrecer a los lugares en conflicto que estamos lejos, pero partiendo desde nuestros hogares, nuestras familias, nuestro barrio, nuestras comunidades, nuestras parroquias, nuestros centros de vida, nuestros trabajos? Vamos a partir de ahí, que el Señor nos ilumine, porque creativamente podemos tener expresiones concretas de gestos de solidaridad conforme a lo que nuestro mundo y nuestros hermanos más abandonados y en conflicto están viviendo. La resurrección, antes incluso de ser nuestro destino último, modifica en el alma y en el cuerpo nuestro habitar en la tierra. Es lo que pasó con María, y por eso ella es subida al cielo. Su existencia terminó en esta tierra, que se conoce como la dormición de María, por ser habitada por el Espíritu Santo, purísima en sus entrañas. Virgen Santa quiere decir virgen. Sabemos lo que significa en términos humanos, pero en términos de la gracia que todos recibimos de parte de Dios, es vivir para Dios, porque nosotros en este mundo estamos viviendo en el valle de lágrimas, como decimos en la salve, pero después de este mundo estamos en camino hacia la eternidad, y allí nosotros vamos a vivir de una manera gloriosa con ella, y esa virginidad es el anuncio de esa nueva vida que tendremos en Cristo, donde tú y yo y todos seamos solo para Dios, entre nosotros en el amor. Y María en su Magnificat ¿cómo puedo decir?, reforzado esta esperanza. ¿De quiénes? De los humildes, de los hambrientos, de los siervos diligentes de Dios, como dice el Papa León, que son las mujeres y los hombres de las bienaventuranzas. La felicidad
que no está en los bienes materiales por los cuales nos esforzamos, y hemos de esforzarnos para crecer con dignidad, pero no para el lujo, no para dominar, porque los poderosos, los ricos de lujo van a ser derribados de sus tronos, y los ricos egoístas van a partir, como dice María, con las manos vacías. La riqueza de un pueblo son las personas, somos nosotros. Y los bienes materiales que Dios nos confía es para crecer, para madurar, para compartir, para ayudarnos, no para apartarnos, ¿no? No para menospreciar, no para destruir, ¿no? Entonces dice, se sigue revelando la palabra de Dios, dice el Papa León, cuando nacen vínculos con los que nos oponemos al mal, con el bien, a la muerte, con la vida. Entonces vemos que con Dios no hay nada imposible, como se dice en Lucas 1:37, cuando María es invitada a ser la madre de nuestro Salvador. Entonces dice, hay lugares, a veces hay ocasiones donde se escucha más nuestras quejas, resignaciones, nostalgias ante la inseguridad, y vemos como que este mundo viejo se acaba, y aunque lo vemos que se acaba, queremos seguir buscando auxilio en él, dice el Papa León. El auxilio de los ricos, de los poderosos, coludimos con cualquier cosa para eso, ¿no? Que generalmente buscar este auxilio del poderoso y coludir con estas mañas y cosas que desprecian la dignidad de los otros y que oprimen, generalmente va acompañado de eso, de la destrucción del pobre y del humilde. Pero la Iglesia justamente nos está mostrando en María la pequeñita, la humilde, la obediente, la que escucha, la disponible, la que responde con todo su ser, en su pequeñez confiada en la grandeza del Señor. La Iglesia nos muestra que vive Dios en sus miembros frágiles y rejuvenece gracias a este Magnificat de María. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava, y desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo, su misericordia llega a todos, de generación en generación, y hace proezas con su brazo. Hoy las comunidades cristianas, pobres y perseguidas, dice el Papa León, son los testigos de la ternura y del perdón, justo en los lugares de conflicto. Sí, por ejemplo, en el conflicto israelí y palestino de Gaza, el cristiano está ahí como mediador y quieren los cristianos intervenir, aunque en este momento son considerados por todas las fuerzas de conflicto como ciudadanos de segunda categoría. Pero si tú y yo oramos y hacemos gestos creativos de solidaridad hacia ellos, de donde estamos, yo creo que sí vamos a interceder para que, ¿cómo podríamos decir?, esa irracionalidad de las fuerzas sea vencida. Y el Papa dice, los operadores de paz y los constructores de puentes en un mundo hecho pedazos como en el que estamos actualmente, son la alegría de la Iglesia, son su permanente fecundidad, son las primicias del reino que viene. El reino está entre nosotros, pero se planificará, y Jesús, estamos esperando su segunda venida. No podemos olvidar eso. Por eso en esta fiesta la Virgen nos eleva hacia esa dimensión, que recordemos que así como ella es ascendida a los cielos, nosotros también participaremos de su misma gloria como criaturas de Dios que somos, hijos en el Hijo y en la Madre de Dios que es ella. Y menciona que muchas de estas personas son mujeres, como la anciana Isabel y la joven María, y son apóstoles de la resurrección de Jesús, y pide que nos dejemos convertir por el testimonio de sus vidas, eligiendo siempre la vida.
Y entonces después nos dice, tenemos mucho motivo para contemplar nuestro destino, como decía hace un ratito, en María asunta al cielo. Todos en Cristo podemos, tú y yo, vencer a la muerte. Cristo la ha vencido, María ha vencido. Su testimonio es su resurrección y ascensión a los cielos de Jesús y la asunción de María, de la cual participamos nosotros como de la resurrección de Jesús. María, en ese entramado de gracia y de libertad, nos impulsa a la confianza, a la valentía, al compromiso con la vida de Dios en nosotros y en su pueblo, porque, ¿verdad?, el Todopoderoso, como ella ha proclamado con toda su existencia, ha hecho en ti y en mí grandes cosas, y nos vuelve a invitar que no tengamos miedo, que las voces de la muerte no nos van a vencer, sino es el amor de Cristo el que nos impulsa en alma y en cuerpo a ser testigos de Cristo. Y finaliza diciendo, nuestra victoria sobre la muerte comienza desde ahora. Entonces, ¿qué más podemos decir? Glorificar al Señor para que su vida prevalezca en nosotros, su amor se difunda en este medio, por los medios que tú encuentres, ¿no? Y hay una oración conclusiva de esta fiesta en la liturgia tan hermosa y dice, Dios Todopoderoso y Eterno, que has elevado en cuerpo y alma a los cielos, a la Inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo, haz que nosotros ya desde este mundo tengamos todo nuestro ser totalmente orientado hacia el cielo. Esa es la virginidad de María, tener el ser entero orientado hacia el cielo, para que la castidad, la pureza, eso es, para que podamos llegar a participar de su misma gloria por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, y nuestro cuerpo sea el templo de Dios, el santuario de su presencia, el sagrario precioso donde Él habita, nuestro corazón sea el mejor lugar de su descanso, porque se ha encontrado nuestra voluntad con la suya en un sí perfecto como en el corazón inmaculado de María y en el sí de Jesús en la agonía en el huerto y en la entrega en la cruz hasta la última gota de su sangre por ti y por mí. Por eso la Iglesia hoy en día en esta fiesta está celebrando la Pascua, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ha vencido a la muerte. Tú y yo necesitamos decirle sí, como María, para que este vencimiento se prolongue hasta la eternidad. Y el Papa dice que la Virgen hace este canto de alabanza que es el Magnificat, porque con esta maravilla de la encarnación del Hijo de Dios entre nosotros, Dios con nosotros, ¿cómo expresarlo si no es cantando? Finalmente canto este pedacito que no es el Magnífica, pero es una oración que de niña aprendí. María, tú eres mi madre, María, tú eres mi amor, María, madre mía, yo te doy mi corazón, María, madre mía, yo te doy mi corazón. Qué lugar más bonito que nuestro corazón esté en el Inmaculado Corazón de María, en el corazón de su divino Hijo, nuestro preciosísimo Redentor. Muchísimas gracias por su atención, por este ratito compartido. Repliquemos a los cuatro vientos la alegría de esta fiesta hermosa y entremos en comunión con Dios para seguir extendiendo su amor, su paz, su perdón, su reconciliación, su sanación a nuestro mundo que sufre tremendamente. Y no vamos a encontrar la salud y la gracia acogiéndola en nuestros corazones, a menos que nos entreguemos a ellos, a los corazones de Jesús y de María para siempre, en un sí perfecto, pleno de amor. Un abrazo de paz en el corazón inmaculado de María. Hasta pronto.